Buenos días, jóvenes, de nuevo. Es un gusto estar en contacto de nuevo con ustedes a través de esta clase pregrabada correspondiente al 22 de abril del presente ciclo para la materia de Administración de Personal 1. En esta clase vamos a dar fin a la unidad 3, ¿verdad? Vamos a concluir con esta unidad que se refiere a la inducción, transferencia y promoción de personal. Entonces, ya habíamos visto anteriormente los temitas relacionados a esta unidad, que es inducción y orientación, sistemas de inducción y orientación, el manual de bienvenida, los objetivos de la transferencia y de la promoción de personal. Entonces hoy vamos a concluir con el tema que se refiere a la confiabilidad y la validez de todo este proceso, ¿verdad? Así es que tenemos aquí, por ejemplo, confiabilidad y validez de las pruebas de selección, que ya hemos visto en clases pasadas. Y decíamos que al final del proceso de selección, inducción, transferencia y promoción de personal deben de garantizarse los objetivos propuestos, es decir, que el personal que va a quedar trabajando en la empresa cumpla con lo que nosotros necesitamos, es decir, que lleguen a la empresa para convertirla a esta en una empresa más eficiente y más eficaz. Entonces, la validez y la confiabilidad de las pruebas es importantísima al final de este proceso. Esto se hace mediante la aplicación de dos criterios para verificar las pruebas. Y, como decíamos, pues, esos criterios son confiabilidad y validez. La confiabilidad está basada en la precisión, o sea, en la exactitud de las pruebas, y se refiere a la consistencia de los resultados que entrega la prueba realizada, o las pruebas realizadas, ¿verdad? Por ejemplo, si al aplicar un test de inteligencia más de una vez a una misma persona, se obtiene un cociente de inteligencia similar o parecido, ¿verdad? Es decir, que no tenga demasiada diferencia, que sea coherente con las demás pruebas que se han realizado. Se refiere a que cuantas veces se aplique un cuestionario, ¿verdad? Este dará los mismos resultados siempre, aunque se aplique a una misma persona. Es decir, eso le da validez y le da precisión a la prueba realizada, cualquiera sea la variable que se esté midiendo. Entonces, la validez es el grado en el cual las inferencias de evaluaciones o puntajes de pruebas son justificadas o apoyadas por la evidencia. Esto es una tesis, es un concepto definido por la Asociación Norteamericana de Psicología. Entonces, es importante conocer esta definición sobre la validez. La validez de una prueba de inteligencia significa que las puntuaciones obtenidas mantienen una relación constante, significativa, con el desempeño de una función o con otro aspecto relevante del cargo que se está evaluando o midiendo, ¿verdad? Cuando la puntuación y el desempeño no se relacionan, la prueba no es válida, por lo que no debe emplearse para fines de selección. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte, porque si no hay coherencia, no hay coincidencia, ¿verdad? Entre la puntuación y el desempeño, eso quiere decir que no se ha hecho bien la validación o la prueba que se está validando. La validez es la capacidad de la prueba para pronosticar correctamente la variable que se está midiendo, ¿verdad? Este es un concepto, una definición del señor Hidalberto Chavenato. Una prueba es válida cuando pronostica el futuro desempeño de la persona en el cargo. Entonces estamos hablando ya de un pronóstico.
Fíjense la importancia que tiene esta parte. Hay dos enfoques para verificar la validez. Tenemos primero el enfoque de la demostración práctica. Luego tenemos el enfoque racional. Por lo general, el enfoque de la demostración práctica es preferible, ¿verdad? Por lógica, pues estamos viendo cómo en una situación o en escenario real la persona se desempeña. Estamos conociendo sus capacidades reales. Siempre que pueda aplicarse, ¿verdad? Porque no siempre es posible hacerlo. Porque elimina muchos elementos subjetivos. Es decir, este enfoque de demostración práctica tiene esa cualidad que es muy importante de eliminar la parte subjetiva que siempre existe al hacer las evaluaciones de las pruebas o para evaluar a las personas, la capacidad de las personas. El enfoque racional particularmente se basa en el contenido y en el desarrollo de la prueba. Estamos hablando de que es un enfoque más orientado a la teoría. No se ven las cosas prácticas porque nada más se trata de llenar pruebas psicométricas, por ejemplo. Entonces, sin embargo, ambos enfoques son necesarios porque ambos se complementan. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la clase para continuar grabando después una segunda parte.